Y el día de hoy, el refrán ya se lo conocen. Cada loco con su tema. Cada loco con su tema. Nosotros generalmente lo aplicamos a una sola cosa y en realidad, si usted lo busca allí en internet, es este refrán abarca muchas otras cosas que lo que generalmente nosotros aplicábamos. Y para eso, amados, quiero compartir la palabra en Gálatas capítulo 6. Voy a leer versículos 2 al 5. Y dice así la palabra del Señor: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Dios nos bendiga, hermanos, a través de esta palabra. El viernes recién pasado, dentro de la clase de hermenéutica con los alumnos, casi al finalizar la clase estuvimos analizando precisamente la importancia del contexto para poder realizar ya sea un sermón, una enseñanza, una reflexión bíblica. Y si hemos de tomar un pasaje bíblico, no podemos desconocer que ese pasaje bíblico está dentro de un contexto. El contexto inmediato es los versículos anteriores o posteriores, y el contexto remoto es el contexto más lejano, ya sea en la misma carta o el mismo libro, otro libro del mismo autor, o en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. A eso se le conoce. Y dentro de esta enseñanza estuvimos precisamente viendo aquí otro de los análisis que uno puede realizar, es el análisis de las palabras, del significado de las palabras, conocido como la etimología. Y quiero precisamente, hermano, el Señor me hablaba allí, yo le decía a los hermanos, esto está como para un sermón, y estaba para un sermón. Y quiero justamente compartir, amados, la importancia que tiene el consejo del apóstol Pablo en estos versículos. Principalmente vamos a poner el énfasis en la palabra cargas, que aparece en el verso 2 y la que aparece en el verso 5. En el verso 2, la palabra cargas está en plural, y en el verso 5 la palabra está en singular. Ambas palabras parecieran ser iguales en el español. Sin embargo, si vamos al idioma original en el griego, son dos palabras diferentes y las vamos a analizar un poquito más adelante. El contexto de este mensaje o consejo del apóstol Pablo es acerca de la libertad y la responsabilidad que tenemos como discípulos del Señor. Tenemos responsabilidades, tenemos libertad en el Señor, y nos encontramos precisamente reflexionando sobre un pasaje clave de la carta de Pablo a los Gálatas, especialmente, como acabo de señalar, en el versículo 2 al 5. Y esta carta, escrita por el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia, surge en un contexto de tensión y confusión debido a los falsos maestros que estaban abordando a los discípulos cristianos. Falsos maestros que estaban encargados de torcer el evangelio, conocido como la secta de los judaizantes. Los judaizantes querían forzar a los nuevos creyentes en Cristo, que habían sido libertados del pecado,
los estaban forzando a cumplir los rudimentos o cumplir la ley, ¿ya?, como un medio para ser salvos. O sea, no bastaba solo la fe en Cristo, sino que este grupo sectario estaba promoviendo que no bastaba solamente creer en Cristo para ser salvos, sino que además había que cumplir y observar todos los rudimentos de la ley, principalmente los 613 mandamientos que los judíos practicaban y que no tenían que ver directamente con la ley en sí, sino que eran mandamientos que ellos, a eso se refieren mandamientos de hombres, que ellos habían realizado para de alguna u otra manera someter a los nuevos creyentes. Y ese es el contexto de esta carta, un contexto de confusión, de tensión. Y los gálatas estaban siendo persuadidos por falsos maestros, ¿ya?, que les instaban a volver a la ley mosaica o a las prácticas como un requisito para la salvación. Entonces Pablo lo que hace es escribir esta carta y les escribe con vehemencia, les escribe con toda autoridad apostólica, los reprende, les habla duramente, ¿ya?, y además con gran asombro cuando le dice: oh Gálatas insensatos, en el capítulo 5. ¿Ya? Habiendo comenzado por el Espíritu, es decir, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, siendo libres por el Espíritu Santo, habéis terminado en la carne. La carne en esa palabra se refiere a la ley. Empiezan por el Espíritu, es decir, libertad en Cristo, y están terminando en la carne, es decir, en el cumplimiento u observación de la ley mosaica como un medio para ser salvo. Entonces Pablo les escribe con vehemencia, con amor por supuesto, y les recuerda la libertad que ellos habían encontrado en Cristo. ¿Quién nos estorbó? ¿Quién nos fascinó? La palabra allí, fascinar, es una palabra interesante porque se refiere, es una palabra que se aplica de manera, se me va el sinónimo, pero la palabra quien nos fascinó se refiere a quien los hechizó. ¿Ya? Ese es el sentido que tiene, o sea, como que ustedes fueron hechizados, ¿ya?, para poder torcer el evangelio de la libertad. Ahora bien, Pablo obviamente que cuando habla de libertad no es una licencia para pecar, sino una invitación para vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la promesa que recibió Abraham como el patriarca, ¿ya? Y eso también lo vemos allí en el capítulo 3 de los Gálatas. ¿Cuál era la promesa que Dios dio a Abraham? No era una tierra, no era solamente un hijo, una descendencia, sino que la promesa en definitiva era la persona del Espíritu Santo. ¿Ya? Ese era el cumplimiento de la promesa. Entonces en este capítulo 6 Pablo aborda aspectos prácticos de la vida cristiana, como por ejemplo en el capítulo 6 verso 1 habla del hermano que ha caído. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Ya? Entonces aborda temas prácticos en la vida cristiana, mostrando cómo esa libertad en Cristo se traduce en nuestras relaciones y responsabilidades mutuas. Nosotros, como decía mi esposa hace un rato, hemos sido injertados al cuerpo de Cristo en la iglesia. No para vivir como individuos, no para vivir solamente ensimismados en lo que nos ocurre a nosotros de manera individual, sino que hemos sido injertados o renacidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Y eso es lo que el apóstol está enfatizando aquí. Y aquí es donde encontramos una aparente contradicción en estos dos versículos, versículo 2 y el versículo 5. O al menos una tensión interesante, porque por un lado Pablo dice sobrellevar las cargas los unos de los otros, y en el verso 5 dice porque cada uno llevará su propia carga. Es como que hay una contradicción. Bueno, o sobrellevamos las cargas entre todos o hay que llevar las cargas individuales. Sería como la tensión.
Y esta tensión nos lleva a reflexionar sobre el refrán que hemos elegido como título para este sermón. Cada loco con su tema. A primera vista, este refrán parece enfocarse en la individualidad, en que cada uno tiene sus propias preocupaciones y asuntos. Pero, ¿cómo se relaciona este refrán con el llamado bíblico a sobrellevar las cargas los unos de los otros? Entonces, vamos a explorar en esta mañana juntos, hermano, la enseñanza de este pasaje y vamos a descubrir cómo navegar o avanzar en esta aparente dicotomía. Lo primero que aprendemos de este pasaje es el llamado a la solidaridad, versículo 2. El primer llamado que nosotros recibimos, basado en el versículo 2, es un llamado a la solidaridad, sobrellevando las cargas ajenas. En el versículo 2, la palabra carga es en plural, cargas, sobrellevad las cargas los unos de los otros, y dice, y cumplida así la ley, no de Moisés, porque ese era el conflicto. ¿Ya? Como los Gálatas estaban siendo bombardeados para que ellos volvieran a la observación o a la observancia de la ley de Moisés, Pablo le dice, no, aquí lo que ustedes tienen que hacer es vivir en la libertad, y la libertad en Cristo se vive ¿cómo? De manera solidaria, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Y de esa forma nosotros no cumplimos la ley de Moisés, sino que cumplimos la ley de Cristo. ¿Se entiende? Entonces Pablo comienza con un imperativo claro. Es un mandato, es un imperativo, es directo, sobrellevar las cargas, los unos las cargas de los otros. Y la palabra griega aquí para cargas es bastazo, con B larga, bastazo. Y significa, hermano, y describe una carga pesada, imposible de llevar de manera individual. Es como que a usted le dijeran, por favor, traslade un bulto que no sé, de 300 kilos. Porque en una de esas hay alguien que levanta 200 kilos, pero 300 kilos solo. Va a ser imposible. Es una carga. Entonces, aquí lo que el apóstol enfatiza, sobrellevar las cargas, la palabra bastazo significa llevar una carga pesada, algo que oprime, algo que dificulta el camino. Por eso es que el primer llamado, la primera lección que aprendemos de este versículo es el llamado a la solidaridad, sobrellevar las cargas ajenas. Usted y yo entonces somos llamados en primer lugar a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Principalmente esta palabra, la palabra cargas en el verso 2, se está refiriendo a las cargas difíciles de llevar de manera individual. No se refiere a cualquier inconveniente menor, sino a las dificultades significativas que pueden abrumar a un hermano, a una hermana en la fe. Y esta palabra sobrellevar las cargas los unos de los otros también se refiere al contexto del versículo 1, del hermano que ha caído por su debilidad, el hermano que ha pecado, el hermano inmaduro, el hermano que ha caído. Dice, ¿cuál es la orden de Pablo? Vosotros que sois espirituales debemos restaurarle. Y no solamente restaurarle, sino que el verso 2 dice sobrellevar la carga de mi hermano inmaduro, de mi hermana inmadura, de aquel que ha caído. Porque de manera individual no es capaz de soportar el peso. Y esta palabra carga, bastazo, se refiere entonces a ese peso que oprime, a ese peso que dificulta el camino de nuestros hermanos. Pablo nos dice que al hacerlo, cumplimos la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Bueno, Jesús mismo lo resumió en amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Y también a nuestro prójimo debemos amarlo. Esa es la ley de Cristo.
no solo como a nosotros mismos, sino que Jesús engrandece ese pasaje, yo siempre lo explico. Porque en Juan capítulo 15, versículo 12, dice que debemos amar como yo os he amado. Debemos amarnos unos a otros como yo os he amado. Es decir, el Señor no nos pone condiciones. Entonces con aquel débil, con aquel inmaduro, con aquel que ha caído, con aquel que le cuesta, porque es una carga que no puede llevar solo, porque la palabra bastazo es una carga imposible de llevar solo, allí estamos nosotros. Allí estamos nosotros para sostenerle. Al hermano caído no se le pisan los dedos que está colgando en un precipicio para que caiga. Al hermano caído no se le pisotea en el piso, no se le remata en el piso, no se le deja caído allí en el campo de batalla. La orden del Señor es ser solidarios, no de la solidaridad de dar algo económico, sino de la solidaridad, de la preocupación, de ayudar a llevar esa carga pesada. Generalmente lo que hacemos es criticar. ¿Y cuándo va a aprender? Para que no suceda eso, dice el verso 3. Para que no suceda eso, ¿qué dice el verso 3? Porque el que se cree ser algo, no, yo no soy ese. El que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué dice? A sí mismo se engaña. Sobrellevar las cargas es una expresión práctica de ese amor en acción. Imaginen ustedes a alguien cargando un saco muy pesado, tambaleándose bajo su peso. Un compañero se acerca y sin quitarle toda la carga, le ayuda a sostenerla, aliviando la presión y permitiéndole avanzar. Así debemos ser nosotros en la comunidad de la fe, en la iglesia, dispuestos a ofrecer nuestro apoyo en momentos de dificultad, ya sea emocional, espiritual, material e incluso física, ayudarnos. Así que mis amados, en esta mañana yo les animo a identificar las cargas de nuestros hermanos a nuestro alrededor. ¿Cuáles son las cargas? ¿Estamos conscientes de las cargas de nuestros hermanos? ¿Estamos cumpliendo la ley de Cristo? Esa ley que nos invita no solo a mirar por lo de nosotros mismos, sino a mirar por aquel que ha caído, a mirar por aquel que le cuesta, a mirar por aquel que está llevando un peso que es imposible sobrellevarlo de manera individual. Es imposible, hermano. ¿Quién a nuestro alrededor está pasando una enfermedad, una pérdida, dificultades financieras, luchas espirituales? Somos llamados a prestar atención, mis amados. No para criticar, no para poner el dedo en la llaga, no para condenar, no para pisotear en el piso, valga la redundancia. Prestemos atención a las necesidades que se manifiestan. Ofrezcamos ayuda concreta. A veces, por supuesto, la mejor solución siempre será orar por la persona. Pero busquemos maneras prácticas de ayudar, de aliviar la carga. Aquel que está pasando un tiempo difícil, oprimido, no sé, invitarle un café. Vamos a tomarnos un café. Salgamos, caminemos, juntémonos un día para, no sé, conversemos, aunque sean cualquier cosa. Sacarlo del entorno. Podemos ofrecer tiempo, apoyo emocional, recursos o simplemente empatía para escuchar. A veces necesitamos ser escuchados. La segunda lección que nosotros aprendemos basada en el verso 3, la trampa del orgullo.
Esa trampa del orgullo nos habla de la ilusión de la superioridad. Es característico del ser humano generalmente sentirnos superiores. No, es que yo no soy así. No, es que yo no tengo eso. No, es que yo no lo haría así. No, yo jamás caería en eso. Por eso que el verso 1 dice, considérate a ti mismo. Si ustedes son espirituales, si alguno es sorprendido de una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, dice, no sea que tú también seas tentado y tú mismo estés en esa situación de cargar un peso imposible de cargar solo. Entonces la trampa del orgullo, la ilusión de la superioridad, porque si alguno se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué dice Pablo? El verso 3, se engaña a sí mismo. Pablo introduce una advertencia importante en este sobrellevar las cargas, mis hermanos. El deseo de ayudar no debe venir de un lugar de superioridad. Ven para acá que yo te voy a enseñar. Impío, inmaduro. Ven para acá, siéntate aquí y más abajo que yo porque no estás a mi altura. Sabandija. El deseo de ayudar no debe venir de un lugar de superioridad o autocomplacencia. Si nos creemos mejores que aquellos que están luchando, caemos en un autoengaño, porque ya nos va a tocar a nosotros. ¿Y cuántas veces nos ha tocado a nosotros? ¿O no? El orgullo nos ciega a nuestra propia vulnerabilidad y nos impide ofrecer ayuda con humildad. Nos impide ofrecer ayuda con un amor genuino. Pensar yo nunca caería en eso o yo soy más fuerte nos aleja del Espíritu de Cristo. Porque Jesús nos dijo que debemos vivir con humildad. Imagínese alguien criticando severamente a una persona que ha tropezado, sintiéndose orgulloso de su propia rectitud. Sin embargo, esa misma persona podría estar luchando en secreto con otras tentaciones o debilidades. A veces resaltamos la falla pública en el otro. No, es que no puede actuar así porque es el pastor y es líder, es la pastora o es fulano. No, es que no debería actuar así y somos tan radicales. Pero, ojo, porque a lo mejor los que estamos más vistosos tenemos debilidades o fallas más visibles, pero eso no significa que usted no tenga las suyas y a lo mejor las tiene para usted. Y Dios las conoce. Y delante del Señor tienen el mismo daño y la misma necesidad de ser tratadas. Esa misma persona podría entonces estar luchando en secreto con otras tentaciones o debilidades. El orgullo nos hace enfocarnos en los errores ajenos sin reconocer nuestras propias fragilidades. Por eso que Jesús en el Sermón de la Montaña parte diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que reconocen su vulnerabilidad son bienaventurados. Así que cada vez que nosotros vamos a corregir, a enmendar o ayudar al hermano al cual le vamos a sobrellevar las cargas, debemos ir con una actitud humilde. Debemos pedirle al Señor practicar la humildad. Yo acuñé una frase que siempre digo: el que dice que es humilde ya dejó de ser humilde. No, si yo soy humilde. No, ya, se acabó. La humildad es una característica o es un atributo que los otros deberían valorar de nosotros mismos. Ya cuando decimos, no, si yo soy humilde, ya. Si supieran lo humilde que soy. No, ahí ya dejamos de ser humildes.
Debemos reconocer que nosotros también somos vulnerables, dependientes de la gracia de Dios para todos, ¿o no? Dependientes de la gracia de Dios. Así que evitemos juzgar, evitemos menospreciar a quienes están pasando por dificultades y sobre todo aquellos del cual es el contexto de del primer verso que estamos analizando, del versículo 2, o de la primera palabra, cargas en plural. Aquellos débiles, aquellos inmaduros, aquellos que han caído. Examinemos también nuestras motivaciones. Preguntémonos, ¿por qué estamos ayudando? ¿Es por amor genuino? ¿Es por compasión, así como Jesús miraba a las multitudes y tenía compasión de ellas? ¿O para sentirnos superior? ¿O buscar reconocimiento? Gracias, hermano. Yo sabía que tú eres muy sabio y... No buscamos eso. Tercera lección. Usted dirá, bueno, ¿dónde encaja aquí el dicho, el refrán? Cada loco con su tema. Ya vamos a llegar. Tercera lección, la importancia de la autoevaluación. La importancia de la autoevaluación. Enfocándonos en nuestra propia obra o acciones. El verso 4 dice, sino que cada uno examine su propia obra. O sea, si hemos de convertirnos en jueces, que sea de nuestras propias obras. La película que les recomendamos anoche, que en el inglés es traducida literalmente es La Forja, hablando del trabajo que se hace con el metal y en el particular de la película, cómo se forja una espada con fuego, con golpes, y eso le da firmeza, dureza al metal. Precisamente está planteando esta problemática. No le voy a contar la película para que la vean y veanla en familia porque tiene unas enseñanzas muy, muy hermosas. Uno de los protagonistas le pregunta a un chico, es una problemática ahí con un chico, ¿cómo te ves en un año? ¿En qué áreas crees tú que en un año necesitas crecer? Y en el primer encuentro el chico le hace 3 preguntas y de las 3 no tiene respuesta. Porque su corazón rebelde, etcétera, tiene un contexto complejo y se va porque no tenía la respuesta. Luego de un tiempo, comienza a reflexionar y vuelve allí porque estaba buscando trabajo y vuelve allí donde el empleador y le dice, ahora tengo la respuesta y quiero hablar con usted. Y ahí le da la respuesta, en un año quiero hacer esto, quiero crecer, quiero mejorar mi responsabilidad, etcétera, etcétera. Y habla. Les pregunto ahora, nosotros, si la lección 3, basada en el versículo 4, dice, sino que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo, es decir, del fruto que ha alcanzado y no en otro. O sea, nosotros, ¿cómo nos vemos en relación al año anterior? ¿O cómo querríamos vernos de aquí en adelante? Pablo entonces nos dirige a una introspección necesaria, un mirarnos a nosotros, autoevaluarnos. En lugar de compararnos con los demás, debemos examinar nuestra propia vida, nuestras propias acciones a la luz de la palabra de Dios. La obra aquí se refiere a nuestro comportamiento, a nuestras acciones, a nuestras actitudes, a nuestro servicio en la obra del Señor, que muy bien nos motivaba nuestro hermano Cristian hace un rato en la lectura bíblica, en la reflexión. Porque hay dones que el Señor nos dio, lo estamos poniendo al servicio. Cada uno tendrá de qué gloriarse.
La gloria que encontramos al examinarnos no es una vanagloria orgullosa, sino la satisfacción de saber que estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que nosotros debemos buscar esa gloria, no la vanagloria de los aplausos, sino buscar la satisfacción de que sí estamos trabajando nuestras áreas vulnerables, de que sí nosotros estamos proyectándonos hacia algo mejor, de que sí queremos nosotros dejar de ser como ese hermano caído que por su inmadurez, por su falta, ¿cierto?, de capacidad, de firmeza, que es sorprendido en una falta por la falta de inmadurez, por la incapacidad de soportar esa carga que vimos que era una carga difícil de llevar solo. Entonces nosotros, ¿qué satisfacción deberíamos buscar? ¿O qué gloria deberíamos buscar? La de ser fieles al Señor, la de crecer, la de madurar, la de avanzar en el reino del Señor, la de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta satisfacción debe ser personal y no basada en la comparación con otros. Sí, estoy mejor que me vieran a mí, yo he crecido más que este o más que esta. No, si yo soy más fiel. Y comenzamos a apuntar con el dedo, ¿cierto?, a nuestro alrededor. Dios nos libre de esa actitud. Hay atletas que corren en una carrera o maratón o cualquiera de las disciplinas del atletismo. Hay muchos de los atletas que su meta, por ejemplo, cuando apareció el gran Usain Bolt, la gran mayoría de los atletas, principalmente los norteamericanos, que no se les puede ganar a los norteamericanos, ¿cierto?, era ganarle a Usain Bolt. Y no solo los estadounidenses, sino que todos los que participaban en estas carreras, ¿cuál era la meta para muchos? Ganarle al velocista más rápido del mundo. Esa era su meta. Pero hay otros, sin embargo, que la satisfacción que tienen, ¿ya?, no es ganarle a Usain Bolt porque se miran a sí mismos, porque tienen la capacidad de analizarse a ellos mismos, se autoevalúan y dicen, no, yo no puedo competir con Usain Bolt, pero yo quiero hacer y mejorar mi marca. En las Olimpiadas pasadas tuve tal marca y en esta nueva Olimpiada o en esta nueva carrera yo no quiero competir con Usain Bolt porque seguro que me va a ganar. Voy a luchar, voy a hacer todo lo posible por llegar primero, pero mi gran satisfacción será que en estos últimos 4 años yo he mejorado mi propia marca. Y esa debería ser la motivación para cada uno de nosotros. No compararnos con el hermano, no, es que yo quiero estar allá, yo quiero hacer lo del hermano. No, sino que analizarnos de acuerdo a nuestro compromiso. Yo quiero cada vez más estar más comprometidos con el Señor. Que mi compromiso, que mi responsabilidad sea cada vez mayor con el Señor. Que la satisfacción mía de estar en la casa del Señor o de estar aquí en la iglesia sea no solo para hacer un número más, no solo para competir con alguien, sino mi mayor satisfacción es mejorar mi propia vida en comparación conmigo mismo, con el Fernando del año pasado, o de hace 2 años, o de hace 3 años. Esa será mi satisfacción. Por eso que hay atletas que sí, que corren y compiten con el que va primero. Pero hay otros que no, hay otros que dicen, no, mi mayor anhelo es mejorar mi marca. Para muchos atletas, su satisfacción es alcanzar su propio y su total potencial. Mejorar su rendimiento. Su satisfacción radica en saber que ha dado lo mejor de sí. Pregunto, ¿estamos dando lo mejor de sí para servir al Señor o como discípulos? ¿Estamos dando lo mejor de sí? Porque el llamado es a autoevaluarnos. Nuestra satisfacción espiritual debe provenir de nuestra fidelidad a Dios, independientemente de cómo lo estén haciendo otros. Si, como puse allí el otro día una postal,
El ser infiel es una decisión. Y el ser fiel también. Así que tenemos las dos opciones. Ser fieles o infieles es una decisión. Fieles al Señor. Así que, mis amados, ¿cómo poder combatir con esto? ¿Cómo poder mejorar nuestra marca? ¿Cómo lo hacen los atletas? ¿Cómo mejoran su marca los atletas? Entrenando. Ellos no esperan que pase 1 año, 2 años. Bueno, acaba de terminar las Olimpiadas, en 4 años más viene la otra. Bueno, voy a relajarme un poco, voy a disfrutar de la vida, voy a comer rico y voy a comer lo que quiera, voy a beber lo que quiera y cuando pasen 3 años recién voy a ver si me preparo. No, hermano, terminan las Olimpiadas o terminan los campeonatos y ya los deportistas de élite ya están pensando en el otro. Así que debemos dedicar tiempo. Si nosotros somos y queremos ser fieles al Señor y queremos gloriarnos en algo, es decir, tener la satisfacción de que estamos mejorando nuestra vida, debemos entonces tener un tiempo de reflexión personal. Examinemos nuestra vida de consagración, de estudio de la palabra. ¿Estamos creciendo espiritualmente? Preguntémonos, ¿estamos creciendo realmente? ¿Estamos amando las Escrituras como deberíamos? ¿Estamos dándole el valor al estudio de la palabra como deberíamos? ¿Estamos viviendo de manera que estemos honrando a Dios? Y lo segundo, evitar las comparaciones. Siempre habrá alguien mejor que nosotros, mis hermanos. El llamado del Señor es tan sabio que dice que cada uno de nosotros, en Romanos capítulo 12, debemos considerar al otro como superiores a nosotros mismos. Y así quedamos todos bajo alguien. Todos bajo alguien. A mi hermano lo considero superior a mí mismo. Y mi hermano me va a considerar a mí como superior. Es decir, todos vamos a estar en una misma medida. No nos comparemos con otros creyentes para sentirnos superior o inferior. No nos comparemos. Enfoquémonos en nuestro propio camino con Dios. Por eso que el versículo 4 dice: sino que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse. ¿Qué significaba gloriarse? Tener la satisfacción que estamos haciendo bien las cosas para el Señor. Pero gloriarnos de nosotros mismos, no del otro. Y por último, cada loco con su tema. La responsabilidad personal, ineludible, es la última enseñanza. Cada uno llevará, dice, su propia carga. Así dice el verso 5. Aquí encontramos la aparente contradicción con el versículo 2. Porque para nosotros en el español suena lo mismo y pareciera significar lo mismo. ¿Cómo conciliamos entonces el llamado a sobrellevar las cargas de los demás con esta afirmación que dice cada uno llevará su propia carga? Bueno, la clave está en entender la diferencia de las palabras. Dijimos que la palabra cargas en plural del versículo 2, ¿qué significaba la palabra cargas? Perdón, ¿cómo se describía en el griego? Era bastazo. Bastazo. Y la palabra aquí, carga, cada uno llevará su propia carga, en el griego es fortión. Es distinto. Bueno, ¿a qué se refiere? La clave entonces está en entender la diferencia de estas palabras griegas. La palabra bastazo, como vimos, se refiere a una carga pesada que abruma, que es imposible llevarla solo. Por eso que Pablo dice, ayúdense mutuamente. Tú le ayudas al otro y el otro también te va a ayudar a ti cuando te toque a ti. Aquí la palabra carga es fortión, que se refiere a una carga más ligera. Se refiere a una responsabilidad inherente a la vida.
La palabra fortión literalmente se refería a una mochila que cargaban los soldados y que contenía los elementos personales. Fíjese, contenía los elementos. O sea, cada uno debe llevar su propia mochila. Cada loco con su tema, no solo, hermano, en relación a lo que nosotros generalmente describimos con este tema, cada loco con su tema, sino que también se refiere a las responsabilidades que tenemos de asumir tareas, de asumir compromiso, de asumir responsabilidades. Cada loco con su tema también significa cada uno debe hacerse cargo de sus propias responsabilidades, de sus propias luchas, de sus propias cargas, porque hay cargas que son difíciles de soportar. Allí vamos a estar nosotros como familia en la fe, ayudándonos, apoyándonos, pero debemos de notar la diferencia, hermanos amados. Aquí en el versículo 5 dice que debemos llevar cada uno su propia carga, la mochila personal, y esa mochila personal la tenemos todos. Tengamos cuidado con esto y tengamos, hermanos amados, consideración con esta diferencia. Porque a veces, amados hermanos, andamos endosándole o pasándole la mochila a la iglesia, a los líderes, a los pastores, al cónyuge, al familiar. Pero no. ¿Qué contenía esa mochila? Cosas personales, útiles personales, de uso personal. Eso nos habla de las cargas que nosotros debemos hacernos cargo personalmente. Las situaciones que cada uno de nosotros vivimos y experimentamos en el reino del Señor. Si bien es cierto, Pablo, cuando se refiere a la sobrellevar las cargas, se está refiriendo a esas cargas difíciles de soportar, que provienen ya sea de la inmadurez, de que hemos pecado y no podemos salir de allí. Bueno, está la iglesia, están los hermanos para ayudarnos en esa dificultad, porque es imposible llevar la carga solo. Y debemos tener la suficiente humildad para pedir ayuda también. No, yo no quiero que nadie me ayude. No va a salir nunca, porque es una carga que no se puede llevar solo. Así lo dice la palabra bastazo, no se puede llevar solo. Pero en cambio esta otra carga, que es fortión, es una mochila personal. Y yo no puedo transferirle a la iglesia, no puedo transferirle a los pastores, no puedo transferirle a los hermanos las responsabilidades que son mías, propias. Yo tengo que pelear por mi hogar, por mi familia. Yo tengo que pelear por aquellas cosas que yo anhelo en el Señor para mí, para mi casa, para los míos. Por eso es que hay luchas, mis amados hermanos, que tienen relación directa conmigo. Y esas tengo yo que pelearlas. Cada loco con su tema entonces se relaciona con eso. ¿Por qué, hermanos amados? Porque podemos... Por un lado, la iglesia o nosotros, los pastores o los líderes, es lo que le decía a los alumnos también, podemos cometer el error de pretender actuar como deberíamos actuar en la primera carga, es decir, en sobrellevar las cargas que no se puede llevar solo, en esta segunda carga. Y cuando nosotros como pastores, como líderes, como iglesia nos involucramos en fortión, en la mochila que cada uno debe cargar, le hacemos un daño a las ovejas. Porque esa carga tiene que llevarla cada uno. ¿Sabe lo que ocurre cuando nosotros ayudamos cuando no deberíamos ayudar? Se convierte en un problema de codependencia. Hay un atrofiamiento. Atrofiamos al crecimiento del hermano, porque el hermano tiene que pelear su carga, tiene que pelear la batalla, porque es una batalla, entre paréntesis, que todos tenemos que lidiar. Todos tenemos una mochila y debemos manifestar fe en mi lucha personal.
Así que fortión se refiere a una carga más ligera, una responsabilidad inherente a la vida, como el trabajo diario, las responsabilidades familiares. Y Pablo está diciendo que si bien debemos ayudarnos mutuamente en las dificultades abrumadoras, en este caso, cada uno es responsable de su propia vida. Escuche bien, cada uno es responsable de su propia vida. Cada uno es responsable de su propio matrimonio. Cada uno es responsable de su propia familia. Cada uno es responsable de sus propias decisiones. Cada uno es responsable de su crecimiento espiritual. No podemos eximirnos de nuestras responsabilidades personales, amados. Si hemos venido durante todo este tiempo con este enfoque, estamos equivocados. Estos dos versículos, el 2 y el 5, nos hablan de dos cosas completamente diferentes. Las cargas, bastazo, allí tenemos que estar porque son cargas que no se pueden sostener de manera individual. Una caída, un pecado, un yerro, una enfermedad, una situación que desborda, allí vamos a estar. Pero la segunda dice, cada uno lleve su propia carga. Cada loco con su tema. Cada uno vele por sí mismo. Cada uno preocúpese por su hogar, por su familia. Cada uno tome decisiones entonces importantes, relevantes para su crecimiento espiritual. Es como en una construcción, los albañiles, los obreros, las personas que trabajan juntas, por ejemplo, para construir una casa. Todos comparten la carga de los materiales pesados, pero cada uno tiene tareas específicas. Están los que hacen la mezcla, están los que hacen los heridos que se llaman, ¿cierto? El fundamento, están los que van una vez que están las murallas levantadas, los que trabajan en las ventanas, en las puertas, los electricistas, los gaffiters, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno lleva su propia carga allí, dentro del conjunto. Cada uno hace tareas específicas, deben cumplir individualmente. Colocan ladrillos, pintan paredes. Y de manera similar entonces, amados, en la vida cristiana. Nos apoyamos mutuamente en las dificultades, pero cada uno es responsable de su propia fe y de su relación con Dios. La iglesia genera los espacios, la iglesia genera las oportunidades para que usted y yo crezcamos. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, los varones, las mujeres y hoy el ministerio de matrimonio floreciendo. Oportunidades, ¿para qué? Para que seamos instruidos, motivados, animados y que juntos como grupo etario podamos ayudarnos y allí sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Así que, mis amados, en esta cuarta lección que hemos aprendido, asumamos la responsabilidad de nuestro crecimiento espiritual. Dejémonos de culpar a otros. No dependamos únicamente de otros para cultivar una fe sólida. Cultiva tu propia relación con Dios. A través de la oración, del estudio de la palabra, de la participación en la comunidad, como lo acabo de decir, en todas las instancias. Nadie puede quejarse aquí que no hay espacio. Hay espacio para todos. Hay instancias para todos. El que no se congrega o que no participa es porque no participa nomás. Pero tenemos instancias para todos. El próximo 5 de abril, sábado, próxima semana, tenemos un almuerzo con los varones. Esperamos ver a todos los varones allí en la casa de nuestros hermanos. Hermano Cristian, hermana Zulma. El almuerzo es la excusa, mi hermano, para edificarnos, para tener un tiempo constructivo. Reconozcamos nuestras responsabilidades, identifiquemos las áreas de nuestra vida donde necesitamos asumir más responsabilidad.
cuáles son las áreas de nuestra vida donde necesitamos asumir más responsabilidad. En la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en el servicio al Señor. Bueno, meditemos en esta hora. Debe haber una armonía, mis amados, en la comunidad, entre la comunidad, sobrellevar las cargas los unos de los otros, y la individualidad. Debemos cargar con nuestra mochila. No le pasemos la mochila a otros, hermanos. Porque Dios dice, cada uno llevará su propia obra. Así que Gálatas capítulo 6, versos 2 al 5, nos presenta un equilibrio vital en la vida cristiana. Por un lado, somos llamados a la solidaridad, a sobrellevar las cargas pesadas de nuestros hermanos y hermanas, cumpliendo así la ley de Cristo. Este llamado también nos impulsa a la empatía, a la compasión y la acción concreta en favor de los demás. Pero por otro lado, se nos recuerda la importancia de la responsabilidad individual de nuestra fe. Cada uno debe examinar su propia vida, asumir sus propias responsabilidades y cultivar su propia relación con Dios. No llegar en frío aquí. No venimos a ver a Dios, venimos a adorar al Señor aquí, venimos a honrar al Señor. Así que volviendo con nuestro refrán, cada loco con su tema, podemos ver que, si bien es cierto, cada uno tiene sus propias preocupaciones y su propio camino, esto no nos exime de la responsabilidad de amar y apoyar a nuestros hermanos en sus momentos de necesidad. La individualidad no debe llevarnos al aislamiento o a la indiferencia como muchos. Aislados, segmentados de las instancias que la iglesia propone. Más bien, debemos reconocer la diversidad de experiencias y desafíos y estar dispuestos a extender una mano amiga cuando sea necesario. En la comunidad de la fe, no estamos solos, mis amados. Somos un cuerpo donde cada miembro es importante, como muy bien lo decía nuestro hermano Cristian. No existe más importante uno que otro. Necesitamos del apoyo de los demás. Que el Espíritu Santo en este día nos guíe para ser sensible a las cargas de nuestros hermanos, humildes en nuestro servicio y diligentes en asumir nuestras propias responsabilidades, para que juntos podamos crecer en la fe y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos en esta mañana están dispuestos a decirle: Señor, ayúdame a mejorar mi propio yo, mi propio potencial, mi propia marca? Pero también dame la sensibilidad de sobrellevar la carga de mis hermanos debilitados o que han caído, porque nos puede tocar a nosotros también en algún momento. ¿Qué tal si oramos al Señor?